Voy a comentar algunas cosas para que sea un poco más fácil la lectura de los textos. El Boylestad habla de la curva BH y hay un video que dice algo así como Engineering Magnetics, que es absolutamente recomendable. Mírenlo con detalle, lo traduje completamente. Es muy claro y muestra con experiencias mucho de lo que el libro comenta. Pero voy a ir a las ideas fundamentales para facilitar la lectura de Oistad y lo que se trabaja a posteriori. Curva BH y circuitos magnéticos. La idea es que los materiales ferromagnéticos, el hierro, el acero, sabemos que quedan magnetizados si uno les aplica corriente durante un tiempo. Es la manera de fabricar imanes, por ejemplo. Entonces hay un tema ahí. Si yo lo voy a usar con señal variable, voy a tener un problema alterno, ¿no? Que es básicamente lo que se hace con un transformador. Pero para entender ese problema, veamos. Me imagino que acá tengo una barra de hierro o de acero y le voy a aplicar una corriente a través de una bobina y voy a ir graficando el campo magnético. Supongamos que tengo un medidor de campo. En ese video van a ver cómo sería un medidor de campo magnético, un instrumento. En principio voy a poner acá el valor de la corriente, después veremos que este eje va a ir cambiando, y acá vamos a poner el campo magnético B. El tema es el siguiente. Si me imagino que el trozo de hierro no está previamente magnetizado, tiene campo magnético cero. O sea, si nadie antes lo magnetizó, tiene campo cero. Si no aplico corriente, espero que el punto corresponda a ese. Lo que voy a ir haciendo es imaginarme que voy subiendo lentamente la corriente y viendo qué pasa con el campo magnético. Entonces aplico una pequeña corriente, por ejemplo esta, y espero que eso genere un campo magnético y lo marco. Genera. Si aplico un poco más de corriente, espero que haya más campo. Bueno, hay un tema. Resulta que esta respuesta a este tipo de comportamiento no es lineal. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es reacomodando los pequeños imanes a nivel molecular o a nivel de las regiones magnéticas internas, los gránulos magnéticos, y va a llegar un momento que los acomode todos. O sea, con la corriente ya logré que todos estén para un lado y entonces no va a haber más crecimiento. Lo que termina sucediendo con una curva de este tipo al ir aumentando la corriente es que llega a un valor de corriente en el cual ya no hay más crecimiento del campo B, o prácticamente. Acá hay una pendiente sumamente baja, que después se podrá discutir. Pero en general se la dibuja como totalmente plana. En este punto se dice que el material magnético alcanzó su saturación. ¿Qué quiere decir? Que todos los imancitos internos están apuntando en una misma dirección y ya no hay más posibilidad de cambio. Pero eso si la corriente fue creciendo. El problema es, sabemos que si yo apago la corriente, el hierro o el acero quedan magnetizados. Si yo voy haciendo eso de a poco para notar acá, o sea, voy bajando la corriente, voy a notar que lo que hace es no vuelve por el mismo camino. Hace algo de este tipo. O sea, ahora voy a dibujar flechitas. Cuando yo fui haciendo que la corriente crezca lentamente, siguió este camino. De no tener magnetismo pasó a tener alguno, y cuando voy bajando pierde poquito, pero no todo, porque de hecho sabemos que después queda magnetizado. Y entonces tengo otro problema ahora. Si yo hubiera empezado por el otro lado, esta recta hubiera venido por acá. Pero si empiezo con el material que acaba de estar magnetizado, porque estoy yendo como en cámara lenta con una alterna, ¿no? Llegué hasta un valor, bajé, ahora voy para el otro lado. Bueno, lo que voy a notar es que al empezar a aplicarle corriente como para magnetizarlo hacia el otro lado, lo que voy a hacer es quitarle magnetización de la que tiene previa, o sea, hago un recorrido de este tipo. De hecho, a ese punto de ahí, o sea, el punto donde queda con magnetismo sin corriente,
se lo llama retentividad, que sería de cuánto magnetismo retiene. Retentividad. Es una propiedad de algunos materiales, o sea, hay núcleos con más retentividad y núcleos con menos retentividad. Y depende del uso, puede convenir que tenga mucho o que tenga poco. Si esto va a ser usado para cinta magnética, para almacenar audio, qué sé yo, o un disco rígido, conviene que tenga mucha retentividad, que retenga mucho magnetismo. Pero si va a ser usado como núcleo transformador, conviene que no tenga, que tenga poca retentividad. Así que el diseño del material del núcleo magnético químico interno va a cambiar un poco esa característica. Pero sigo con el recorrido. Le voy dando hacia el sentido negativo y lo que voy a ver es que llega un momento en que aplicando una cierta corriente para el otro lado logro que el campo magnético sea cero porque logré compensar todo lo que antes había retenido ese material. A este punto se lo llama coercitividad. Coercitividad. Horribles nombres, magnetismo es así. También es un valor que, digamos, una característica, voy a comprar un determinado núcleo y me dice, mira, tiene una coercitividad de tanto. Cuanto más coercitividad, quiere decir que necesitaría aplicar más corriente para apagar el campo. Que es una especie de borrado, pero ojo, no es el proceso de borrado de cintas. Porque debería saber exactamente valores, es un lío. Deberían medir cada cachito de la cinta para aplicar la corriente justa. Ese es un tema aparte. Sigo entonces, estoy aplicando este valor de corriente. Si le sigo aplicando corriente negativa, empiezo a magnetizarlo efectivamente para el otro lado. Pero me va a pasar lo mismo que antes. Llega un momento en que satura. Y si ahora, una vez que llegué al mínimo de corriente, vuelvo hacia el máximo, voy a ver que el recorrido va hacia algo así. Y a partir de ahí se estabiliza, pero se estabiliza en esta especie de S rara. Bueno, a esto se lo conoce como ciclo de histéresis magnética. Histéresis o curva BH, y en realidad genera un montonazo de problemas porque piensen que dependiendo del material que use voy a tener una serie de líos. En principio yo les decía lo siguiente, hay materiales donde esa curva BH tiene, por ejemplo, esta forma, alta retentividad, serían materiales ideales para almacenamiento magnético. O sea, coloqué un bit en 1 o coloqué un bit en 0 que sería magnetización y si lo mantiene. Apliqué corriente y cuando quito la corriente eso quedó magnetizado como yo le dije. Mientras que en otros casos me conviene que haya baja retentividad y podría tener un caso así. En este caso hay baja retentividad y baja coercitividad, pero bueno, pueden variar de modos muy diversos ambas cosas en la curva BH. Esto sería más apropiado para el núcleo transformador y esto sería más apropiado para una memoria magnética. Vamos hacia lo que sería tipo núcleo del transformador. Si yo logro que sea razonablemente chiquito, puedo aproximar, para no volverme del todo loco, y en general no se hace un análisis tan detallado y un montón de aproximaciones normalmente en magnetismo, vamos a suponer que es una curva sola. Entonces esta curva sola hace algo así. Sabemos que tiene un cachito para acá y un cachito para acá, que es la curva de BH, pero nos quedamos como con el promedio de esa curva de BH, pero igual esto es un problema. ¿A qué me refiero? Fíjense que la corriente sería la que yo estoy aplicando ahí, el campo magnético es el que termina generándose. Si esto es parte de un transformador, resulta que el otro lado del transformador, el secundario, yo acá tengo una bobina y acá tengo la otra bobina. Si yo aplico corriente en la primera siguiendo un recorrido de este tipo, y eso se transforma en campo magnético, y las variaciones de campo magnético son captadas por la otra bobina para volverlas a convertir en corriente, quiere decir que si yo aplico una corriente débil, un bajo nivel, puedo llegar a decir que más o menos tengo un nivel aceptable. Supongamos que este es un transformador 1 a 1 para no hacer ahí escala de tensiones o de corriente, la misma corriente acá, la misma corriente acá. Yo le voy a aplicar una tensión, pero este gráfico lo desarrollamos en base a la corriente.
¿Qué pasa? Eso siempre y cuando la amplitud de la corriente se mantuviera dentro de la zona lineal de esta curva. ¿Y qué pasa si le aplico más corriente? O sea, una corriente de mayor nivel. Y bueno, lo que va a pasar es que mientras va empezando a subir, hasta lo que sea lineal estará bien, pero después me achata la curva. Entonces, lo voy a hacer con esta señal, sale bien. Baja. Una señal de más nivel, acá sale aplastada. Ese aplastamiento es una distorsión. Se dice que se saturó, llegó al punto de saturación. Y una distorsión, piensen en Fourier, yo creo que algo en acústica ya deben haber visto. Esta es una onda pura y esta no lo es. Y si no lo es, quiere decir que tiene armónicos. Bueno, esto se lo llama distorsión armónica. Son temas de otras materias, pero como para hacer un comentario. Entonces es un problema. Problema que tiene varios ribetes. Pero vamos a concentrarnos en la parte nuestra del análisis de electricidad y magnetismo. Por un lado, esto de acá yo hasta ahora lo estaba manejando como la corriente I, pero para ser más exactos, si yo tengo la misma I y tengo más vueltas, el campo magnético variaría. Entonces lo que yo acá debería poner es N por I. El número de vueltas por I es lo que realmente termina siendo. Y hay una cosa más. Como lo que me interesa saber es si se magnetizaron todas las partículas del trozo de hierro o solo algunas, hay una diferencia entre si yo hago esto, o sea, pongo N por I, 10 vueltas me imagino, no las voy a dibujar menos. Si las pongo así, así las pongo así. ¿Por qué? Porque en este caso las partículas magnetizadas están en toda esta longitud, mientras que acá tengo solo las de este cachito, con lo cual con menos N por I magneticé lo mismo. Eso hace que este eje de acá, en todos los libros, en el modo formal, sea el número de vueltas por la corriente sobre la longitud de la bobina. Del cachito de bobina, que es donde estoy forzando a que las partículas se acomoden. Y de hecho, esto de acá tiene unas unidades, por un lado espantoso y por otro fácil de leer. La unidad de esto se llama ampere vuelta o vueltas por metro sobre metro. En inglés es amp turns meter. Digo porque por ahí van a escuchar en el video o en algún otro lado amp turns, o sea, es una unidad. Pero eso tiene nombre también. Esto de acá, los nombres son espantosos, lamentablemente el magnetismo. Tiene símbolo, es una H. Una H mayúscula que también es un campo, en el sentido que apunta en cierta dirección, sí, se lo puede considerar en la misma dirección que B. Pero eso es un criterio a tomar. Acá es simplemente un valor que estoy tomando. Este H, puesto así, se lo conoce como fuerza magnetizante. El campo no, aquí iba a comentar algo de campo ahora. Fuerza magnetizante. O campo H. Van a ver que es horrible porque hay otro nombre muy parecido. Y es el tema siguiente. El N por I que yo había dicho acá arriba, se lo conoce como fuerza magnetomotriz. Hago estas aclaraciones porque cuando lo lean, por ahí leen fuerza magnetizante, fuerza magnetomotriz en dos partes del libro y le da ya es lo mismo. Uno divide por L y el otro no divide por L. Fuerza magnetomotriz se anota a veces como FMM y es en similitud con la FEM, pero que es de horrible que esto es histórico y se ha mantenido lamentablemente. Ni esto es una fuerza, ni esto es una fuerza, porque no son fuerzas, no hay Newton por ningún lado. Es fuerza solo en el sentido casi intuitivo de que es algo que impulsa, es algo que empuja, es algo que trata de magnetizar. Pero bueno, son así los nombres que han quedado. Entonces, repito, para la curva que se llama BH, porque yo venía hablando de BH, no había ningún, es que H es N por I sobre L. Y para algo que vamos a calcular dentro de un ratito, que es una especie equivalente de la ley de Ohm, se usa solo N por I, se lo llama FMM, fuerza magnetomotriz, así como era FEM en el caso eléctrico, fuerza electromotriz.
Hay un hecho más. Así como había un epsilon, cero en electricidad, y un epsilon cuando había un dieléctrico distinto, que el epsilon se calculaba como epsilon R por epsilon, que en el acetato era 7, entonces 7 por 8 por 5 por 10 a la menos 12 me daba el epsilon. Bueno, acá hay algo parecido. Hay un mu cero que va a ser el del aire, ahora hago un comentario sobre eso. Existe un mu R, que es el relativo de un material, que el acero puede tener 500, 600, 1000, 1000 veces más que el aire, a eso me refiero, y da un coeficiente mu. Este se llamaba permitividad, horribles nombres, porque son muy parecidos encima. Este se llama permeabilidad magnética, permitividad eléctrica y permeabilidad magnética. Bueno, espantoso. El tema es que me interesaba acá porque justamente mu se calcula como B sobre H. O sea que básicamente es la pendiente de esta recta. En realidad, si me paso acá, sería el valor de B que hay ahí sobre H y es como que el mu cayó. Pero en la parte lineal, que es donde nos vamos a concentrar en general, mu es B sobre H. Es la pendiente de la curva de la recta de histéresis. O sea, si conozco, ¿qué me va a permitir eso? Calcular si el mu va a ser un dato de un material. Entonces, si alguien me dice el número de vueltas, la corriente y la longitud de la bobina, yo puedo calcular H, lo multiplico por mu y obtengo B. Mu 0, que es el del aire, es 4pi por 10 a la menos 7. Las unidades son las que cancelen todo lo demás. Encima las unidades en magnetismo son un lío. Van a ver, hay 3 sistemas de unidades funcionando, 2 se usan un poco más. Nosotros vamos a usar, tal como el libro y tal como el video, el sistema internacional, el MKS. En ese caso es 4 por 10 a la menos 7. El campo magnético la unidad es el Tesla. Esto está dicho en los videos que grabé antes y en los libros, en la parte de Serway. Y H, les decía, era ampere vueltas sobre metro. Ampere vueltas por metro. Entonces el mu R, que es del acero, es 1000. El mu R es la pendiente de esa curva relativa si la comparo con el aire. Entonces vamos a lo siguiente. Borro acá, por ejemplo, digo, ¿qué es lo que sucede? Si yo tuviera la bobina al aire, ahora ya voy a poner H, voy a anotar el N por I sobre L para que lo recuerden. Acá voy a poner B en Tesla. Y si tengo la bobina al aire y me fijo qué pasa cuando le pongo una determinada corriente a esa bobina apretujada, lo que sea, me da una recta. De hecho, al aire no habría saturación. O sea, sería una recta perfecta. Y esta recta no es ni más ni menos que B igual a mu por H. Mu 0 por H, ¿no? Pero cuando agrego un núcleo, en ese caso se magnetiza, no solo está este magnetismo que es el del aire, sino que se agrega el de las partículas magnéticas propias del material que se van reacomodando en una dirección en conjunto, y entonces esto se inclina mucho más. De hecho, la proporción es 1000 veces dependiente. Y en esta parte recta sería que esta parte de acá, esta recta de acá, sería que B es igual a mu por H. Esta es mu 0, que es la del aire. Me interesa comentar aire. En realidad es el vacío, pero el vacío da igual que el aire e incluso da igual que los materiales que llamamos diamagnéticos, aquellos a los que no se le da bolilla, que es el bronce, el aluminio, el propio cobre. Si acá hay algún material no magnético, entonces está... De los que se llaman diamagnéticos, esta recta es la misma que la del aire. Entonces se usa mu 0. Si no, tendré que usar mu por H, que será 1000 veces mayor que mu 0. Entonces 1000 por mu 0 por H. Veamos, después vemos para algunos pequeños cálculos. Todo esto, bueno, es para conocer cierto tipo de cuestiones y detalles. Fíjense que cuando se utiliza algo de esto en cintas magnéticas, tengo que asegurarme de no superar ciertos valores de corriente de entrada porque satura y distorsiona. Hay más lío con las cintas magnéticas, pero se empieza por ahí. Quería comentar lo que son los circuitos magnéticos.
Boystad da ciertos ejercicios en los cuales aparece la curva BH y nos obliga a leer, a buscar. O sea, nos dice una corriente, tenemos que ir a la curva a buscar en ese lado, están datos de una curva detallados, con cierta ampliación. Yo quiero buscar para ver qué valor de B corresponde y calcular con eso. Yo sugiero en lo que está anotado en el campus que asuman eso como dato para no perderse. O sea, consideren un mu constante, el mu que termina dando ese problema, que entiendan la idea aún con un mu. Vamos a manejarnos nosotros en la parte lineal a nivel de cálculo. Digo para aprovechar los ejemplos explicados, pero saltearse la parte engorrosa que es ir a leer el gráfico. Me dan un B y tengo que ver cuál es el H, o me dan un H y tengo que ver cuál es el B cada vez a ese gráfico. Siendo que en la práctica no es común estar permanentemente viendo eso. El comentario de los circuitos magnéticos. Bueno, a un señor, Hopkinson, se le ocurrió, así que aparece por ahí la ley de Hopkinson en el programa. Creo que era Hopkinson, no estoy seguro de si está bien escrito, pero creo que sí. Porque no es algo que uno recuerda la ley, no tanto el nombre. De hacer una asociación entre circuitos magnéticos y circuitos eléctricos. Esto es lo que se describe con mucho y de manera muy clara y muy instructiva en el video que les recomiendo. Se lo va mostrando mientras se lo hace, pero para que se entienda ahora. Lo que esta persona mostró es que se puede, aprovechando lo que uno sabe de electricidad, de circuitos eléctricos, hacer analogías. Entonces, puede suponer que si yo tengo un núcleo magnético, que lo voy a considerar, es una especie de circuito magnético cerrado, y de hecho, para hacerlo un poco más interesante, lo que voy a marcar es que está formado por dos materiales. Supongamos que es acero y hierro. Y tengo acá una bobina. Va a resultar que voy a tener una determinada, o el equivalente a una determinada fuente que está siendo aplicada sobre un tipo de material, y lo que él mostró es que se podía asociar, si uno definía la fuerza magnetomotriz, que va a ser esa N por I, ¿se acuerdan? Lo dije hace un ratito, no la H. La H es N por I sobre L, bueno, esto es solo N por I, el número de vueltas por la corriente. Y asocian, eso sería el equivalente a la tensión eléctrica en un circuito eléctrico. Y asocian el flujo, que es V por A. Si variase hay que calcularlo, pero si todo esto me lo imagino una especie de toroide, o aunque sea rectangular, supongo que tiene un ancho más o menos constante, simplemente el campo por la sección, por el corte. Esto lo asocia a la corriente, o sea, esto se asociaría a la V de fuente, esto se asociaría a la corriente. Resulta que hay algo que se llama reluctancia, que el video lo menciona también, que es como la resistencia equivalente de magnetismo. No tiene el nombre de resistencia, se llama reluctancia, pero es algo que opone resistencia, o genera oposición a que una misma fuerza magnetomotriz genere más o menos flujo. Es en ese sentido la analogía. La reluctancia se anota, el Boystad hace así una especie de R espantosa. Hay otros libros, yo creo que prefiero totalmente eso, poner RM, para no confundir con la R eléctrica, en lugar de tratar de hacer este dibujo espantoso. ¿Vale? Hay muchas variables magnéticas que tienen dibujos estilizados así muy manuscritos. Yo voy a usar RM. RM es como el equivalente a la resistencia eléctrica. A nivel atómico casi, si uno calcula la resistencia eléctrica, piensen que, por ejemplo, el cobre tiene un determinado valor de resistividad. El grafito, que es la mina de lápiz, tiene una cierta resistividad propia, intrínseca, pero un cachito de grafito tiene una resistencia que surgía de la resistividad, ρ, como si fuera densidad, pero acá es la resistividad propia del material.
multiplicada por la longitud y dividida por el área. Esto era muy del principio. Si uno quisiera calcular y conoce de tablas la resistividad del grafito y dice, tengo acá una sección de tanto y tengo una longitud de tanto, ¿qué resistencia tiene? Se calcula así. Lo asocio porque acá es algo muy parecido, donde efectivamente arriba va a estar la longitud y abajo el área, pero lo voy a separar, más fácil de recordar. O sea, en lugar de ρ, que era la resistividad, acá va a estar 1 sobre mu, porque resulta que mu es más alto cuanto más fácil conduce. El acero conduce el magnetismo más fácil. La idea de conducir es solo por analogía, porque acá no hay nada que se mueva. En el campo magnético el campo está. La corriente efectivamente es algo de cargas que se mueven, pero acá no hay cosas que se muevan. Pero como uno ya tiene la cabeza asociada así, no es nada malo. Entonces, mu se asocia más con lo que conduce. El acero tiene 1000 veces más que su resistencia, 1000 veces más chica. Esa es la idea. Entonces, 1 sobre mu por L sobre A. Hopkinson dice, si usted usa FMM y calcula esto y calcula la resistencia de cada parte del material de esta manera, puede hacer un circuito eléctrico y lo resuelve fácil. Entonces, la parte de circuitos magnéticos consisten en encontrar un equivalente eléctrico de esto. Entonces, supongamos, tengo un ejemplo. Acá tengo vueltas, tengo 50 vueltas, tengo una corriente de 2 amperes. Supongamos que esto de acá tiene, invento, un mu de 500 y este de acá tiene un mu de 200. Mu 1 y mu 2. Tengo que saber la longitud. Para la longitud se toma el camino intermedio. Es muy aproximado y sí, es muy aproximado. Pero los datos en un problema estarán. Esto tiene que ser, supongamos que toda esa longitud son 15 centímetros y que toda esta otra longitud son 5 centímetros. Y el área de toda la sección en este caso es igual, pero supongamos que puede ser un rectangulito de tanto por tanto o puede ser un círculo y lo calculo. Pues supongamos que ya tengo el dato y digo que es 0,002 metros cuadrados. Normalmente suele ser algo chico, excepto que soy un transformador de potencia por algo. Todo me conviene poner unas unidades de base, así que esto será 0,05, esto será 0,15. El tema es que puedo calcular entonces el equivalente poniendo acá ese mu, poniendo esa longitud, poniendo el área, la R1 y la R2, y entonces voy a poner acá una fuerza magnetomotriz que va a ser N por I. Acá voy a poner la R1 que saldrá de 1 sobre mu 1 por L1 sobre A, la A es la misma, y acá va a haber una R2 que va a ser 1 sobre mu 2 por R2 sobre A. Y cuando haga esa cuenta, lo que voy a tener que hallar es una R equivalente, que sería una reluctancia equivalente, que es la suma de las dos reluctancias, y me va a terminar quedando que el flujo no es ni más ni menos que la fuerza magnetomotriz dividida la reluctancia total, RM12. Ese flujo, si lo divido por el área, me da B. El video aclara, flujo para estas cuentas es lo que se toma, pero los medidores no pueden medir flujo fácil y miden campo B. Básicamente, circuitos magnéticos es resolver este tipo de cosas. Lo van a ver en el libro, pero es para que capten la idea. Es encontrar cómo hago una analogía eléctrica para resolver con las ideas que ya traigo de electricidad, de la parte... Fíjense que lo curioso es que hago esta analogía incluso con la fuente continua. Aunque esto fuera alterna, yo lo puedo... Trabajaré con valores eficaces, lo transforma y resuelve. Hay una aclaración que el video hace en un momento, me parece interesante como lo comenta, lo anticipo yo, también está en el libro, pero como los criterios de aproximación no siempre son iguales, si uno los explicita no habría problema. Muchas aplicaciones requieren que el campo esté fuera del núcleo. En un transformador yo quiero que todo el campo esté dentro del núcleo, pero si pienso en un cabezal de grabación, quiero que el campo salga del núcleo para afectar a la cinta magnética. Eso suele resolverse mediante un cortecito pequeño entre hierros, se lo llama. Entonces, los cabezales de grabación normalmente son una especie de toroide que tienen un corte. En un cabezal de grabación esto es muy pequeño, del orden de 4 o 5 micrómetros. El cortecito. La idea es que acá pongo una bobina, que es la que trae la señal de audio que voy a grabar, por ejemplo, y entonces acá el campo magnético termina generando líneas y por acá pasa la cinta
en la cual estoy grabando. También algo parecido sería, esto es el plano de un disco, si estoy grabando en un disco rígido. Pero pensemos en cinta, que es más fácil ahora. Esto suele estar como metido en una cápsula. Si uno mira en un grabador de cinta los cabezales, tanto de cinta abierta como de cassettes, ve algo así y la cinta va a pasar por acá. Y acá ve una especie de cuadraditos que son ventanitas que están permitiendo ver esto de costado. O sea, acá estarían, los anillitos estarían así, ahí adentro, cada uno con su bobinita. Bueno, eso para ubicarnos un poco. Entonces lo que vamos a necesitar es ver cómo calculo, cómo afecta ese corte, porque fíjense que sería como que hay dos reductancias en serie. La reductancia del material del núcleo, que es hierro, acero, y la reductancia del aire, el cachito de aire. Entonces eso es lo que hoy está tomando. Pero tenemos un problema con el cálculo del área, como vamos a ver enseguida. O sea, el tema es, si yo tengo acá, lo vemos tipo problema de libro. Tengo acá, alguien me da la longitud L1 de esto y me dice el mu1 de ese material y el área. El área del núcleo. Acá está una bobina con n vueltas y una corriente, así que n por i la tengo, la fuerza magnetomotriz la conozco. Y tengo acá la longitud del entrehierro, que es el espacio, el gap que hay ahí, el cachito. Pero el problema es el área. Si yo hago un zoom de eso, del cortecito, resulta que si todo el campo fuera perfectamente homogéneo, está todo perfecto, el área sería la misma. O sea, ahora sabemos que no es así, sabemos que el campo acá podrá ser parecido a este en el centro, pero después se va separando y de hecho en cierto modo al hacer un corte acá esto sería infinito. Entonces lo que estoy haciendo es, en el caso ideal de que eso estuviera dentro, el campo es así. Afuera de eso, lo que hay es que el campo podrá llegar al valor S en el centro, pero después hace una especie de campana. ¿Y cómo aproximo? O sea, ¿cuál es el área? De hecho, esto se mantiene un poco más, el área se extiende. O sea, el área equivalente es un poco más grande que el área. Entonces, para el cálculo voy a tener que hacer eso. ¿Qué se aproxima? Hay criterios. El más común es agregar la longitud del entrehierro a cada una de las dimensiones lineales del área. Lo digo así. Voy a tratar de hacer el dibujo en perspectiva. Si yo tengo esto, o sea, acá tengo A y B. Bueno, para el cálculo del área de lo que está acá, me imagino que ese área que está acá afuera es un poquito más grande, de tal manera que esto es A más LE y esto es B más LE para el cálculo. Si fuera circular, y conozco el radio, o sea, este es el gap, ahí no se vería entonces, considero que esto es como un cilindro un poquito más grande, de tal manera que tiene un radio que es R más LE. Ese es el truco. Entonces, simplemente con ese truco lo describe el libro, también lo describe el video. Yo estoy siguiendo más el criterio que utiliza el video, pero es simplemente por el modo de comentarlo. Entonces, si quiero calcular acá el área equivalente, este sería el área 1 es el área efectiva, pero el área 2 va a ser igual al área 1 con este criterio, así que tengo que conocer detalles del área para hacer la aproximación. Si es rectangulito y tendría los datos, si es el radio, bueno, pero hallaré el área equivalente con ese criterio de agregarle LE a cada una de las dimensiones lineales que me define el área. Si es un rectángulo, lo agrego a la base y a la altura. Si es un círculo cilíndrico, le agrego al radio. Una vez que tengo ese cálculo, lo demás es lo mismo. O sea, acá pongo la fuerza magnetomotriz así, pongo la reductancia 1, que es la de el acero, y pongo la reductancia del entrehierro. Lo que es importante notar acá es que, dado que mu es 1000 veces o 500 veces o algo semejante, o 100 veces por lo menos, pero mucho mayor en el núcleo que acá, quiere decir que en muchos de los circuitos prácticos la influencia de la reductancia es importantísima. O sea, va a ser común que en los problemas y en los ejercicios R sea más grande que R1.
a veces del orden de 10 veces más grande, puede ser, aunque es más chico en tamaño, la reluctancia es tanto más grande, perdón, la permeabilidad es mucho más chica, con lo cual la reluctancia es mucho más grande, estaba diciendo bien, la reluctancia termina siendo mayor. Pero bueno, fuera de eso, entonces en muchos casos incluso la diferencia es tanta, si estoy considerando determinado tipo de circuitos, a veces puede hasta ignorarse esto, considerar que es una R despreciable. Pero bueno, ustedes en los ejercicios van a tener que calcular todo. Y fuera de eso aplican la ley de Hopkinson y listo. Completo ahora con algunas ideas, estas están tomadas del Serway, pero para tener alguna noción de, bueno, ¿y cuánto es un Henry, o Henry, o microhenry, o lo que fuera? En el capítulo 6 de Serway, en el de inductores, está la relación con las variables de tipo físico de un inductor. Y lo que allí tenemos es que el valor L de inductancia está relacionado con el mu, y el mu incluye el mu R de ese material, el relativo, por ejemplo, yo decía el acero, que son unos 500, mu 0, 4pi por 10 a la menos 7, por el número de vueltas al cuadrado por el área sobre L. Esta es rara, de hecho no es necesario que la memoricen, pero interesa que hay un ejemplo donde se hace un cálculo, y la idea es tener una noción. Fíjense, lo que hay acá es una pequeña bobinita al aire, un núcleo de aire, así que es mu 0, que tiene 100 vueltas, tiene 2,5 centímetros de largo y tiene 6 milímetros y un poquito de ancho, de diámetro, perdón. Es algo chiquitito. Bueno, ¿cuánto da eso? El L de eso, fíjense que acá lo calcula, y le termina dando el 15 microhenry. Y luego dice en el punto B, ¿qué tal si ahí se le hubiera puesto un núcleo metálico cuyo mu R era 2000? Y en ese caso da 31,36 milihenry. Entonces es para tener una idea de tamaños aproximados de cuánto espero que tenga. Obviamente las bobinas más cercanas al Henry son más grandes en general y tienen más que ver. Fíjense acá que si aumento mucho el área, y si aumento el número de vueltas también, aumentan los valores, y bueno, dependiendo de la aplicación puedo llegar a necesitar distintos tipos de bobinas. Veamos acá. Inductor con núcleo. Resulta que acá muestra algunos, es para ver fotos y ver algunas relaciones. Esto es 10 microhenry, 1 milihenry. Este también es de 1 milihenry. Tiene distinto valor de resistencia interna del cobre. Y acá hay dos mini bobinas que parecen visualmente unas resistencias. 1 microhenry y este es 100 milihenry. Así que depende del modo de fabricación, como ven. Pero es interesante que muestre incluso algunas formas visuales que pueden tener bobinas en distintos tipos de circuitos. Entonces acá ven que dice bobinas moldeadas, tiene algo hasta un código de colores. No nos vamos a meter en detalle, pero es para que sepan que existe alguna. Circuitos magnéticos, fíjense acá, es esto que yo mencionaba, pero es para que lo vean notado. Solo que acá está usando que esa F estilizada en lugar de FMM, la fuerza magnetomotriz, que era amper vueltas. NF es efectivamente el número de vueltas y es la cantidad de corriente que está circulando en amper. Esta es la reluctancia, la R estilizada, manuscrita, yo para poder usar RM, es L sobre mu por A abajo. Yo decía 1 sobre mu por L sobre A para recordar lo parecido a la resistividad. Y esta es la ley donde el flujo, que es el equivalente a la corriente, es la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia para los cálculos. Así que simplemente para ver, eso está por allí. Veamos. Acá tengo fuerza magnetizante, es lo que yo decía, para no confundirse con la anterior, es fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetizante es H. Y resulta que acá H es lo mismo que la fuerza magnetomotriz dividida en la longitud. Entonces H, ¿para qué me sirve? Porque lo relaciona con mu. El tema es que aquí el libro
al estar calculando, teniendo en cuenta la curva BH con toda la linealidad, no es lo que normalmente vamos a hacer nosotros, pero al calcularlo con toda la linealidad resulta que le interesa ver cómo varía H, que es lo que va a ir leyendo los distintos gráficos. El B es constante en todo el circuito. Este circuito serie único es como si fuera un circuito serie de una única corriente. Bueno, hay un flujo único y por lo tanto si el área es constante, el B es único. El H va a cambiar, pero es el H lo que leo. Por eso, en algún caso el libro hace una pequeña adaptación de la ley de Tomkinson usando las H. Nosotros vamos a poder calcular directamente con la reluctancia. Si quieren estos mismos ejercicios, los pueden hacer con reluctancia y van a ver que es semejante. Bueno, acá está la idea de la curva y está mostrando dos casos, acero e hierro, un punto de saturación magnética donde este llega a 1.5 Tesla, que es lo que el video menciona como el máximo típico que uno puede lograr con imanes. Esto es hierro, que llega un poco menos, y aire, que tiene todavía menos, y es una recta que no saturaría, teóricamente, no, por lo menos no saturaría. Acá están los gráficos que el libro usa para ir obteniendo los valores, para resolver los problemas. Esta es una parte ampliada de la anterior para poder tener más datos. Y acá hay un ejemplo de cálculo, donde fíjense que está adaptando la ley, porque la ley era B igual a I por R, es la fuerza magnetomotriz igual a flujo por reluctancia. Acá dice una ecuación más práctica cuando uno usa la curva lineal, es considerar que la fuerza magnetizante es H por L y decir que entonces obtengo el H del sector 1 por la longitud 1 más el H del sector 2 por la longitud 2. Esta es una variación de la ley anterior, no es que cambie directamente, pero en este caso, donde va midiendo los H de cada sección, el problema lo hace sencillo. Pero bueno, es otra manera de resolver. Acá hay uno donde dice determine muy R el material para estas condiciones, entonces se dan datos y bueno, hay que hacer el equivalente, lo verán, lo tienen ahí, es el ejemplo 7.1, pero es hacer el equivalente de fuerza magnetomotriz, la reluctancia y calcular. Acá hay otro ejercicio, ejemplo 7.2, donde hay una bobina. Hay un acero, acá hay acero fundido, están los datos esos del campo B, y acá hay hierro fundido en este caso, y bueno, la idea es obtener de nuevo, acá dice, determine la corriente necesaria para estabilizar el flujo, así que el ejercicio es parecido. Acá hay uno donde hay dos bobinas. Si bien al principio se puede parecer incómodo, cuando uno hace el modo eléctrico, básicamente van a ser dos fuentes enfrentadas con una reluctancia en el medio, así que se parece. Acá cuando marca los puntos A, B, etcétera, es porque da dimensiones en base a eso para poder calcular la longitud y da el área. Igual ahí estoy dando la longitud total ya calculada. Se denomina entrehierro o gap a un corte en el camino del circuito magnético, y acá es donde está esto que yo decía que hay que encontrar un flujo equivalente, así que bueno, para que lo vieran. Y tenemos en un circuito serie donde hay además un gap, acá hay un pequeño entrehierro, bueno, se agrega la reluctancia de todo el núcleo más la reluctancia del entrehierro, que sí suele ser la más importante. Si hubiera un circuito con dos ramas, no es algo en lo que yo voy a insistir, quiero que manejen las ideas generales, pero para que lo sepan, bueno, lo que se toman es los caminos promedios de esto, y entonces se calcula una reluctancia para esta especie de C, B, A, y esta C y F creo que es, bueno, me estoy viendo lo chiquito de acá. Pero es este sector, es una reluctancia, hay una reluctancia acá y hay otra reluctancia de todo este camino que las calculo por separado y las pongo en paralelo. Si tuviera que resolverlo, ese es el camino. Y bueno, acá hay un caso de, en los ejemplos anteriores se daba el flujo como dato y se solicitaba la corriente, los siguientes parten de la corriente como dato, entonces me dan la corriente y me preguntan el flujo. Son básicamente el tipo de ejercicios que están disponibles. De ejemplos que están en los libros.